Hola, nuevamente estamos en la unidad 5, funciones trascendentales 2. Estamos en la lección 1, que es función biyectiva e inversa. Vamos a la última sección que estudiaremos en esta lección, que es la 1.7, existencia, dominio y rango de la función inversa. Entonces, para este nos plantean el siguiente problema inicial. Literal A. Grafica las funciones f de x igual a 2x más 2 y f inversa de x igual a 1 medio de x menos 1 en un mismo plano cartesiano, y observa que si a, b es un punto de la gráfica de f, entonces b, a es un punto de la gráfica de f inversa. Literal B. Sea a, b un punto de la gráfica de f, demuestra que si f posee función inversa f menos f a la menos 1, entonces b, a es un punto de la gráfica de la función inversa. Literal C. Grafica la función f de x igual a x al cuadrado. Luego, para cada punto a, b de f de x, grafica el punto b, a y dibuja la curva que une a estos. Y literal E. D. La curva que obtuviste en C corresponde a la gráfica de una función. Entonces, veamos si podemos resolverlo. Primero, vamos a graficar las funciones f y f inversa. Entonces, nos vamos a ir rápidamente a la aplicación graficadora de GeoGebra. Y acá vamos a digitar la función f de x igual a 2x más 2. Y luego vamos a graficar la función inversa. Para la función inversa vamos a utilizar el comando inversa n. Y entre paréntesis vamos a escribir f, que es la función que teníamos. Entonces vamos a escribir acá f. Y vamos a presionar la tecla Enter o Intro, que está en la esquina inferior derecha, y ya tenemos la inversa. Ahora vamos a graficar la función y igual a x. En este caso, y igual a x es la función identidad. Acordémonos de eso de la lección anterior. Entonces, como podemos ver, vamos a tener unos intersectos. Vamos a sacar los intersectos en el eje x y eje y de la función f y de la función inversa. Primero tocamos la función f y el eje de las y, luego tocamos la función f y el eje de las x, y ahí repetimos lo mismo con la otra función. Ahora fijémonos en lo siguiente. Vamos a ver las intersecciones. Entonces tenemos que el punto B es 0,2. Si nos fijamos en el punto D es 2,0. El punto C es menos 1,0 y el punto E es 0,-1. Si ustedes se fijan, cuando hemos tenido en la función f, tenemos AB, y en la función inversa, f inversa, tenemos b, a. Entonces, de esa forma se cumple lo que pide el literal A. Se puede observar que las gráficas f y f inversa son simétricas a la recta y igual a x. O sea que al doblar el papel vamos a tener exactamente una copia de ellas. Entonces, por lo tanto, si a, b es un punto de la gráfica de f, entonces b, a es un punto de la función inversa. Lo que les decíamos. En el caso del punto B que tenemos acá, ese es a, b. Y el punto D va a ser b, a. Porque es de esa forma funciona. Ahora vamos a literal B. Como nos pide demostrar, vamos a decir que AB es un punto de la gráfica de f si y solo si f de A es igual a B. Entonces, al aplicar la función inversa a la ecuación anterior, se tiene la función inversa de f de A va a ser igual a la función inversa del valor B. Así, por definición, la función inversa se tiene que A es igual a la función inversa de B. Por lo tanto, si a, b es un punto de la gráfica de f, entonces BA es un punto de la gráfica función inversa. Entonces, es lo que podíamos corroborar en el literal A. Ahora vamos a el literal C.
El literal C, vamos a graficar primero la función x al cuadrado. Veamos qué va a suceder. Vamos a irnos a GeoGebra. Vamos a insertar la función o digitar la función f de x igual a x al cuadrado. Teniéndola, ahora vamos a ponerle una tabla de valores desde el menos 2 hasta el 2. Entonces tenemos estos puntos. Ahora vamos a detenernos un poco y fijémonos. La x es el dominio. Estos f de x es el rango o el recorrido. Ya vimos anteriormente que la función inversa consiste en que este punto se vuelve ahora x y este punto ahora se vuelve y. Entonces lo mismo vamos a hacer. Entonces vamos a graficar esos puntos. Vamos a graficar el 4, menos 2. Ahora vamos a graficar el punto 1,1. Ahora vamos a graficar el punto 0,0, que ya lo teníamos en la tabla, solo los estamos cambiando de posición. Y ahora vamos a graficar el punto 1, menos 1. Ahora el punto 2, menos 4, menos 2, perdón. Y ya tenemos los 5 puntos que teníamos anteriormente en la tabla, pero están invertidos. Ahora, fijémonos que nos dio esos 5 valores. Ahora en esos 5 valores vamos a trazar la gráfica. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer a mano alzada con el lápiz acá. Y vamos a graficar o vamos a unir esos puntos. Ahora, esta es la forma en que nos va a salir la gráfica. Es una parábola abierta hacia la derecha. Entonces, si nosotros a esta parábola le trazamos una línea vertical, entonces tracémosle una recta vertical, vamos a dibujarla. Voy a enderezar la recta y vemos que toca 2 puntos. Entonces, decíamos que al inicio, una función al trazar líneas verticales solo debe de cortar en un punto. Y en este caso corta en 2 puntos. Por lo tanto, no corresponde, o sea, la curva que se obtuvo de graficar esos puntos no corresponde a la gráfica de una función, pues hay una recta vertical que corta 2 puntos de la curva. Y de esa forma hemos respondido el literal C y el literal D. Vamos a la definición. Una función f de A en B posee función inversa si y solo si es biyectiva. De acuerdo a la clase 1.3, una función puede restringirse para que sea biyectiva y así tener función inversa. Si A, B es un punto de la gráfica de f de x, entonces B, A es un punto de la gráfica de función inversa de x. El dominio de la función inversa es el rango de la función inicial y el rango de la función inversa es el dominio de la función inicial, o sea que se invierten. Entonces, por eso es que tenemos acá abajo el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función y el rango de la función inversa va a ser el dominio de la función. Veamos un ejemplo. Nos pide determinar la función inversa, su dominio y rango, además graficar la función y su inversa en el mismo plano cartesiano. Tenemos que la función está definida en R con un contradominio R. O sea, esto significa que este es el dominio y este es el rango de la función. Entonces vamos a tener que la función está dada por cuando x toma el valor de x al cubo. O sea, la función está definida en x al cubo. Entonces, vamos a decir que la función f de x va a ser igual a tener x al cubo. Porque aquí me dan el dato de en cuánto está definida la función f de x. Ahora, vamos a decir que la función f de y es igual a tener x. Y vamos a decir que si evaluamos f de y en la función que teníamos, vamos a tener y al cubo. Porque en vez de la x que tenemos acá, escribimos y. Ahora, vamos a decir que x es igual a tener y al cubo, porque en vez de f de y escribimos el valor que es
X. Y acá y acá solo bajamos el y al cubo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar raíces cúbicas a ambos lados para poder simplificar el exponente 3 que tenemos en esta y. Así que a este lado nos queda raíz cúbica de x y al otro lado nos queda raíz cúbica de y al cubo. Ahora, simplificando, nos queda raíz cúbica de x es igual a tener y, porque en el caso de este se simplifica el índice con el exponente. Ahora tenemos entonces que la función inversa es igual a la raíz cúbica de x. Esa es la primera parte de la solución de este ejemplo. La función inversa. ¿Cuál es la función inversa de esto? Es raíz cúbica de x. Ahora nos piden el dominio y el rango. Ya establecimos que el dominio de la función va a ser los reales, porque aquí me lo dice. Y el rango de la función va a ser los reales, porque aquí también me lo dice. Este es el dominio, este es el rango. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio y el rango de la función inversa? Vamos a tener que el dominio de la función inversa va a ser R, porque el rango aquí es los reales. Y el rango de la función inversa va a ser el dominio, que también es R. Ahora pasemos a graficar. Vamos a irnos nuevamente a la herramienta de GeoGebra, que es la graficadora. Y en la graficadora vamos a escribir, en este caso, f de x igual a x al cubo. Entonces ya la tenemos. Y ahora vamos a irnos al teclado alfanumérico. Y aquí vamos a poner inversa n, que es el comando. Y entre paréntesis vamos a poner f, que es la función. Y le damos intro y ya tenemos la gráfica. Vamos a minimizar esto. Y vamos a ver la gráfica por completo. Y aquí tenemos la gráfica de ambas funciones. La de azul es la función f de x y la de color rojo es la función inversa. Bueno, espero que les haya ayudado la clase de ahora, la explicación, y nos vemos en la próxima.